llamo Rafael Cruz y esto es Mundo Dron. ¡Comenzamos! Antes de empezar quiero comentaros dos cositas. Primero, que el último programa de Espacio Dron lo tenéis aquí abajo en la descripción, ya sabéis, el podcast que hago con el amigo Jero de FPV Max, hablando de drones. Y lo segundo y más importante, es que la semana del 15 de mayo, o sea, esta semana que entra, voy a estar en la tienda oficial de DJI, tanto desde por la mañana hasta por la noche, charlando con vosotros, haciendo pequeñas demostraciones de productos allí en la tienda y nada, y también habrá alguna sorpresilla que seguramente os vaya a interesar. Así que nada, toda la información la tenéis aquí abajo en la descripción y nos vemos la semana que viene en Sevilla, en la tienda oficial de DJI. Cuando te enfrentas a aparatos que son tan completos y que marcan un antes y un después en una industria, como puede ser este DJI Mavic Pro, pues es muy complicado algunas veces valorarlos de manera objetiva, porque te puede el ansia, te puede la ilusión, te puede el fan, ¿cómo se llama? El fanboy que todo el mundo tiene, ¿no? Y con DJI no es para menos. Pero creo que incluso de manera objetiva podemos decir que este dron ha revolucionado el mercado. Y no ha revolucionado el mercado de manera baladí y estúpida, no. Ha revolucionado el mercado porque ha conseguido aunar dos conceptos muy complicados hasta ahora dentro del mundo del dron, que son la versatilidad, podérselo llevar a cualquier lado y sin ningún problema gracias a que es posible tener un diseño compacto que después se abra y podamos volarlo tranquilamente, junto a una cámara que supera todas las expectativas de calidad que podemos tener a día de hoy. Así que nada, venga, nos vamos a poner ya a hablar en serio y en profundidad de este DJI Mavic Pro. El DJI Mavic Pro no es solo una cámara volante, Creo que DJI ha conseguido aunar en un dron, como os dije antes, lo que más me gusta es su versatilidad, ha conseguido aunar en un dron prácticamente todas las necesidades y posibilidades que puede tener tanto un aficionado al mundo de los drones, como un aficionado al mundo de la fotografía aérea, como un profesional que simplemente necesita una cámara en el aire, como alguien que simplemente quiera tener un hobby e irse al campo y ver volar su cacharro y ya está. Es complicado aunar en un punto todo eso, ¿no? Porque siempre hay pros y contras. Normalmente, bueno, es que no te vas a llevar un mamotreto tan grande para el campo solamente para disfrutar, es que si te vas a ir para allá pues es complicado llevarse esto, es que ese que sí te lo puedes llevar tiene una cámara peor. DJI ha conseguido hacer eso en el DJI Mavic Pro. Así que yo la verdad me he quedado bastante enamorado de este dron desde el principio. Tengo que deciros que llevo solamente unas cuantas horas de vuelo con él, llevaré 3, 4 o 5 horas como mucho. Le he dado muchísima caña hoy a este DJI Mavic Pro, voy a seguirle dando caña en un futuro. Pero en estas 5 horas que al final, en estas 3-4 horas que han sido casi 3 vueltas de batería, no me he venido con 3 baterías y ya llevo la tercera vuelta de carga. Y en ese tiempo lo que sí he conseguido sacar en claro son unas cuantas cosas que quiero ir resumiendo ahora mismo poquito a poco. El primero de los puntos posiblemente sea su mando de control. El mando de control del DJI Mavic Pro es posiblemente el mejor mando de control que ha sacado DJI para cualquiera de sus drones. Para mí es un mando de control compacto, un mando de control en el que puedes encajar perfectamente tu móvil y la verdad es que no vas a tener ningún problema, se adapta muy bien y que al final se convierte en algo muy bueno a la mano, que puedes volarlo de diferentes formas, ya sea pinzando, haciendo una pincita aquí en los sticks o volando como si fuera una consola. Sinceramente me ha gustado muchísimo, viene con 2 antenas, ¿vale? Y no vais a tener ningún problema en recibir la señal tanto a 120 metros de altura, lo he estado volando a 118, ahí rozando los límites legales, como al máximo de distancia legal que se puede permitir volar este tipo de cacharros, ¿no? Que es a la que le he estado volando. Y es que ni he tenido ni un mínimo lag, ni nada, llegándome la señal al máximo con una calidad maravillosa, lo veía desde mi móvil iPhone, y la verdad es que
ningún problema, todo el tiempo he tenido una fluidez perfecta y que no me ha dado ningún problema para querer hacer, por ejemplo, algún tipo de plano que requiera un poquito de más habilidad o de más recorrido de la palanca, ¿no? Porque necesito algo más concreto y sinceramente todo está muy a mano y me lo ha dado perfectamente, así que este mando, un 10. Lo siguiente a destacar de este dron en estas primeras horas de vuelo es su cámara, ¿vale? La había subestimado ampliamente a esta cámara y posiblemente sea una de las mejores cámaras que yo veo en un dron ahora mismo en el mercado, básicamente porque es tan pequeñita y te ofrece tanto que yo no le puedo encontrar grandes problemas más allá de lo del clip, ¿no? Que para si no lo sabéis, cuando vosotros iniciéis el dron, lo primero, antes de iniciar el dron, lo primero que tenéis que hacer es quitarle el clip que hay dentro de esta carcasa, ¿no? De esta carcasita, ¿vale? Quitarle este clip que estáis viendo. Eso es importantísimo porque si no os vais a cargar el clip, os vais a cargar el gimbal y vais a tener que, bueno, vais a llorar muchísimo. Bueno, pues el caso es que lo segundo que yo tengo que destacar es su cámara por su gran calidad. Grabamos en 4K, 25 fotogramas por segundo. Por supuesto grabamos en 2,7K, en 1080 a más de 90 fotogramas. Vamos, todo lo que estáis viendo, todas las imágenes que estáis viendo ahora mismo son imágenes en 4K, ya que todo lo que estoy grabando es en 4K y como estáis viendo la calidad es pasmosa. Podemos tocar todo, podemos tocar la exposición, podemos tocar también el color, hay tantas cosas a tocar y que te dejan personalizar la imagen para tener un producto profesional que da miedísimo. Es que es increíble y no me extraña que muchísimos profesionales se estén pasando o por lo menos tengan este dron como mínimo, como dron ahí de apoyo, porque entre lo pequeñito que es y lo llevas en tu mochila y no pasa nada, que apenas pesa, y entre la calidad que te ofrece, pues yo creo que es algo realmente interesante. Pero no solo eso, también está en cuanto a su cámara, gracias a sus sensores, etcétera, ¿no? Que por cierto, hereda los sensores tanto de detección delantera como de detección hacia el suelo de los modelos de Phantom 4. Y que gracias a eso, por cierto, estáis viendo ahora mismo en los test, no podemos chocarnos contra, por ejemplo, nosotros mismos, contra un árbol, contra la propia cámara, y sinceramente son sensores muy interesantes y que le dan bastante seguridad a este cacharro. Pero como estamos diciendo, no solamente vamos a tener un gran control sobre los parámetros de la cámara y vamos a tener una cámara realmente buena, sino que si lo único que quieres tú es terreno del hobby, tú vas a lanzar este dron al aire, ¿vale? Y con su modo automático de grabar, que creo que es maravilloso, y la capacidad que tiene para hacerte planos perfectamente medidos, o sea, que te pueda perseguir automáticamente de diferentes formas, o sea, tanto que esté quieto y te vaya persiguiendo, como que te vaya siguiendo volando, estando detrás de ti, como que te siga de lado, como que... Todas esas opciones vienen programadas y va a ser un pedazo de complemento, van a ser unas grandes opciones que de verdad vas a utilizar, porque muchas veces nos quedamos en millones de opciones que al final no utilizamos. No, aquí de verdad vas a utilizar y que te va a dar una variedad para tu cámara realmente increíble. El tercer punto a destacar de todo este tiempo, de todas estas horas volando este dron, es su portabilidad. Estaba claro que iba a entrar este punto. Estamos hablando de un dron que, mirad, es un poquito más grande que la palma de mi mano. Lo puedo llevar en una mochila, lo puedo llevar y la verdad, he estado haciendo varios viajes, ¿no? En este día, o como he dicho, ya llevo casi más de 5 horas posiblemente volando este dron, no llega a las 6, pero lo he volado de todas las formas. Me he venido al campo primero con todo el aparataje, ¿no? Como estáis viendo, para grabar, después me he ido solamente con el dron solito, y era tan cómodo llevarlo, y era tan cómodo de sacarlo e iniciar el vuelo y largarte, que sinceramente por fin yo creo que tenemos un dron perfecto para las escapadas por el campo, para hacer senderismo, para cualquier cosa, vamos, un 10. Y como último punto a destacar de estas primeras horas de vuelo diría la fiabilidad. No he tenido ningún problema, un dron robusto, un dron que te da confianza, parece una tontería, pero es un dron que te da confianza desde el minuto cero.
en cuanto a todos sus sensores, en cuanto a su control de altura, en cuanto a... No tienes ningún problema, o no he tenido ningún problema. La verdad es que DJI aquí creo que ha sacado el dron definitivo para todas aquellas personas que queremos un dron de calidad. Y cuando digo de calidad, sin envidiarle a ningún Phantom prácticamente, un dron de calidad y que puedas llevar a todas partes. Espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto, darle las gracias a la empresa DJI por habernos cedido su producto y a la empresa ProVideo. Un dron que creo que si podéis gastaros el dinero y necesitáis concretamente lo que he estado diciendo, aunque creo que prácticamente este dron lo puede disfrutar cualquier persona, ¿vale? Que creo que tiene la gracia. Si tenéis ese dinero y os lo podéis gastar, de verdad creo que no vais a arrepentiros para nada, porque a día de hoy creo que es la referencia, ¿no?, dentro de esto. Y que bueno, por mi parte solamente deciros que voy a seguir volándolo mucho más tiempo. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. ¡Chao!